Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que es nuestra segunda sesión del curso. Le doy un saludo a Alejandro Ramírez, Alejandra Ladino, Dulce María, Felipe, Lina, Miley, María Paula, María Rivera, Mariana, Nadiris, Hugo Bautista, Sara Chávez, Joana Ciro, Zaira. ah, ok, creo que es Rosario. Ok, Rosario, puedes también poner tu nombre. Lo vamos a necesitar incluso para hacer las actividades que vamos a hacer en la sesión de hoy. Entonces, al lado del usuario, ahí están los tres puntitos, puedes cambiar tu nombre ahí. ¿Alguien más? ¿Quién era la persona que tenía el nombre? No, todavía estás ahí. Voy a darte 2 minutos más, la persona que tiene usuario de Zoom. Si no, tengo que sacarte de sala para que vuelvas a ingresar con el nombre correcto. Listo. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Am, Lina, muchas gracias por estar en la sesión. Bueno, vamos a dar a la sesión, a inicio a la sesión de hoy, perdón. Vamos a hablar siempre sobre el cronograma de actividades en todas las sesiones. Vamos a iniciar con él. Hablar de las actividades que tienen que desarrollar en esta semana y hacer algunas actividades correspondientes a los temas que están viendo en esta semana, en sesión, o sea, hoy. Am, Tenemos aquí el cronograma de actividades. Voy a cerrar aquí. No me deja ver esto. Muy bien. En el programa de actividades tenemos que hemos terminado de trabajar el resultado de aprendizaje número uno, según el orden que tenemos en el cronograma de actividades. Nuevamente, las fechas que están en el cronograma de actividades para esta semana son fechas de organización, dando orden al curso para poder trabajar cada uno de los temas que se ven en el curso y los resultados de aprendizaje. Entonces, terminamos el día de ayer, el resultado de aprendizaje número uno sigue abierto, sigue habilitado, pueden trabajar en este momento si quieren. Empezamos, empezamos hoy con el resultado de aprendizaje número 2. Entonces, en el resultado de aprendizaje número uno tenían que hacer el componente formativo Hello, it's nice to meet you. Hola, encantado de conocerte. Y el test EDW1, ¿vale? En este momento empezamos a trabajar el componente formativo Let's introduce ourselves. Presentémonos. Y la evidencia foro Let's meet. Entonces vamos a hablar de estas actividades. Esto corresponde al resultado de aprendizaje número 2. Entonces voy a ir al curso. Voy a buscar actividad de aprendizaje guía. Voy a buscar el componente formativo Let's Introduce Ourselves, que es lo que acabamos de decir en el cronograma de actividades. Presentémonos, ¿no? Vuelvo a cronograma. Resultado de aprendizaje número 2, componente formativo Let's Introduce Ourselves, presentémonos y el foro Let's Meet. Entonces vamos a buscar en el curso el foro. Tengo el foro aquí, lo voy a abrir también. Entonces aquí está el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Vamos a ver, clic en el botón. Y ahí tenemos entonces nuestro componente formativo con los elementos que están en el componente formativo que vamos a estudiar o aprender aquí. Eh, Veo la introducción y aquí tengo el presente simple. ¿Cuáles son los componentes gramaticales, las estructuras básicas del presente simple? ¿Cómo revisar o cómo identificar los verbos? Tengo verbos en forma infinitiva aquí. To be, to do, to have, to eat, to read, to run, to walk, to sleep, to call. Son verbos infinitivos. Aquí hablamos entonces por qué la preposición to. Empezamos ya a conjugar los verbos. Tenemos dos tipos de personas. Tenemos la persona singular o la persona plural, ¿no? Tenemos una persona o tenemos varias personas en una oración. Tenemos entonces el número de la persona. Tenemos primera, segunda, tercera persona. Lo mismo ocurre en español. Primera, segunda, tercera persona. Lo mismo ocurre en español. Generalmente cuando hablamos de tercera persona,
eh, la mayoría de las personas no indican, bueno, singular o plural. Se refiere más que todo a esa tercera persona, a la persona singular, tercera persona, que cambia, definitivamente cambia el verbo en su tiempo presente. En este caso va a añadir una S o una ES, dependiendo del verbo. ¿Cómo vamos a saber cuándo tenemos la ES o la S? Lo vamos a aprender con la práctica. No hay otra forma de aprender el tema de los verbos, tanto en inglés como en español, si no es con la práctica. Eh, Trabajarlo. Si terminamos con una vocal, generalmente vamos a añadir la ES, pero también la Y, en este caso se considera como vocal, entonces también vamos a cambiar esa Y por una I latina y le vamos a añadir la ES. Nuevamente, con la práctica vamos a ir aprendiendo. Lo que ustedes tienen que tener muy claro es que la tercera persona cambia, modifica el verbo en el presente simple, ¿vale? El resto, primera, segunda, tercera persona en plural, va a ser el mismo verbo en su forma definitiva sin ningún tipo de cambio, con la S, con nada, el verbo normal, ¿vale? Lo mismo va a ocurrir con la primera y la segunda persona del singular. Tenemos aquí entonces qué es lo que hablamos de la tercera persona. Eh, Tenemos aquí también cómo conjugar esos verbos. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta con el tema del verbo to be y el verbo to have y el verbo, más que todo to be y el to have, es que, por ejemplo, para hablar de, perdón, para hablar de edades, vamos a hablar siempre o vamos a utilizar siempre el verbo to be. No vamos a utilizar el verbo to have. En español utilizamos el tener, ¿no? Am, pero en inglés hablamos del verbo to be. Entonces, ustedes me dicen, I have 23 years old. Yo siempre les voy a decir, necesitas el verbo to be, necesitas corregir esa forma de hablar o expresar las edades. Utilizamos el verbo to be. ¿Ok? I am 23 years old. She is 23 years old. Entonces, utilizamos siempre el verbo to be. Para las nacionalidades, también utilizamos el verbo to be. I am Panamanian. I am uh, Mexican. I am North American. I am uh, Europe, Spanish. I am um, Portuguese. Siempre utilizamos el verbo to be. Si utilizamos la expresión nacionalidad dentro de esa oración, podemos utilizar el verbo to have, porque uno puede tener una nacionalidad, pero uno es panameño, mexicano, español, ¿ok? Entonces utilizamos el verbo to be. Tenemos el verbo to be y el verbo to have. Tenemos las estructuras, cómo construimos las oraciones. Es como si fuera un rompecabezas. Tenemos las diferentes partes de ese rompecabezas, cómo las ponemos en el orden correcto para poder expresar lo que queremos expresar. Entonces tenemos frases afirmativas, tenemos frases negativas, tenemos interrogativas e incluso tenemos preguntas del sí y no. Entonces en las afirmativas, noten que tenemos primero un sujeto, luego un verbo y luego un complemento. I live in Colombia. Un sujeto, ¿quién realiza la acción? El pronombre, ¿quién realiza la acción? ¿De quién se está hablando en la oración? En inglés siempre es importante tener claro quién realiza la acción. ¿Por qué? Si se dan cuenta que dice live in Colombia, ¿cierto? Si yo voy a esta conjugación y yo sé que tengo la primera persona I, la segunda persona you, la primera persona del plural we, la segunda persona del plural you y la tercera persona del plural they. Acabamos de decir que en estos nombres, en estas personas, perdón, estos verbos no cambian. Si yo pongo una oración como live in Colombia y no le pongo un sujeto o un pronombre, la persona que está leyendo esa oración no sabe de quién están hablando, porque si se dan cuenta, I, you, we, you y they tienen la misma conjugación del verbo. Entonces, en inglés es muy importante siempre tener un sujeto en la oración que realice la acción. ¿Vale? No pasa lo mismo en español. En español podemos decir vivo en Colombia y no yo vivo en Colombia. ¿Sí? El yo vivo en Colombia es importante decirlo en inglés. Yo vivo en Colombia. Porque en inglés el vivo es el mismo para todas estas personas.
Entonces siempre es importante tener un pronombre o un sujeto en esa oración. Y se da también porque en español podemos conjugar los verbos y entendemos quién es la persona, porque para cada persona hay una conjugación de verbo. En inglés no. La persona que va definitivamente a cambiar ese verbo va a ser la tercera persona en presente, pero el resto, la primera, la segunda y primera y segunda y tercera en singular y en plural, no va a cambiar ese verbo, lo va a mantener igual. ¿Vale? Entonces ustedes en todas sus oraciones van a revisar, van a hacer después que ustedes escriban sus oraciones, van a hacer un análisis, un scan, van a escanear esa oración y van a verificar que siga la estructura que tenemos aquí, que tengamos este sujeto, esto, que tengamos aquí, ¿vale? En sus oraciones. Entonces, en la afirmativa tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. Si vemos en la tercera persona, tenemos he lives in Colombia. Incluso si ustedes me pusieran lives in Colombia y no me ponen un sujeto, yo no sé si ese es un masculino, he, o si es un femenino, she, o si es un neutral, it. Entonces siempre es importante tener ese sujeto o pronombre en su oración. Si vamos a ver en la negativa, tenemos un sujeto, el auxiliar, que va a ir con un negativo, el verbo y el complemento. Entonces, en contraste con la afirmativa tiene sujeto, verbo y complemento. La negativa va a tener este auxiliar. Tiene do not o does not. Cuando nosotros ya agregamos este auxiliar, ustedes tienen que ver este auxiliar como su nombre lo dice. Auxilia la oración. Viene a ayudar la oración. Si yo hagamos de cuenta que yo estoy creando el idioma. Estamos creando el idioma. Vamos a crear el idioma inglés. Ya yo tengo la oración afirmativa. Y yo estoy pensando, bueno, y ahora cuando yo quiera decir algo que no es así, o sea, cuando yo quiera decir algo negativo, ¿cómo lo digo? Porque ya la forma afirmativa es la forma más simple de componer una oración. Entonces, lo único que puedo hacer es añadirle algo a esa oración para que sea claro a la persona que está recibiendo la oración que esa va a ser una negativa, una oración negativa. Entonces, la forma en que lo hacen es añadirle un auxiliar, añadirle algo que venga a ayudar la oración para que la persona que reciba la oración sepa que es una oración negativa. Entonces, la forma de hacerlo es añadirle un verbo auxiliar con la partícula negativa. Do not, does not, is not. ¿Ok? Am not, verbo to be. Am not, is not, are not. Auxiliar, do not, does not. ¿Vale? Esto ustedes lo van a ver aquí. Tenemos acá. El verbo to be, el verbo to have, el verbo to do. Pero quiero que tengan muy, muy claro que cuando ya tienen el verbo auxiliar do o does, que es el mismo, verbo auxiliar do o does, recuerden que la tercera persona modifica ese verbo, ¿no? Ya el verbo principal queda en su forma infinitiva, no necesita ser conjugado de otra forma. Porque el auxiliar vino a auxiliar la oración, vino a ayudar la oración. Entonces, él ya tomó ese cargo, esa responsabilidad de dejarle claro a la persona que está recibiendo la oración que la oración es negativa. Entonces, el que cambia va a ser el auxiliar, no va a ser el verbo normal o principal de la oración. Entonces, do, primera persona, segunda persona, you, do. Lo plural también lleva do, pero la tercera persona va a ser does. ¿Ok? Y va a ser en el auxiliar, no va a ser en el verbo principal de la oración. Por último, tenemos las frases interrogativas. Entonces, miremos la diferencia, ¿no? La afirmativa, sujeto, verbo, complemento. Y ese es el orden. Sujeto, verbo, complemento. En la negativa, sujeto, auxiliar, que acabamos de hablar de esto, verbo y complemento. En la interrogativa, ojo, cambia el orden de las palabras. Viene primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento más el signo de interrogación. Y nótese que utilizamos un solo signo de interrogación, no utilizamos dos como en el español. ¿Por qué? Nuevamente, pongámonos en los zapatos de la persona que estaba, de las personas que estaban creando el idioma. Ya al cambiar el orden de las palabras en la oración, la persona que está recibiendo la oración, ya sea escrita o hablada, sabe que esta es una interrogación.
Es una pregunta. En español no. En español manejamos la misma estructura, bueno, la misma estructura similar en la oración presente simple, pero tenemos que añadirle el signo de interrogación al inicial porque ya sea una oración explícita o implícita, necesitamos saber qué es una oración interrogativa. En inglés se sabe ya desde el inicio, desde que se construye la oración, se sabe que es una oración interrogativa. Entonces, solo necesitas el signo de interrogación al final de la oración, ¿vale? Ahora, el orden de las palabras cambia. Sí, el tema del auxiliar, do o does, el sujeto, el verbo y el complemento. Ahora, si tú quisieras hacer esta oración interrogativa, pero también negativa, vas a seguir el mismo concepto de lo negativo, el auxiliar con el do o el does o el verbo to be, más la partícula not, ¿vale? Ahí sería como añadirle un poco más a la oración. Las preguntas de sí o no son preguntas que no generan información adicional. Las preguntas normales, eh, ah, eh, where do you study? Where, esa pregunta WH siempre genera más información. Entonces no es sí y no de respuesta, sino es la respuesta con un poco más de información. Estas preguntas como yes or no son preguntas que dan ese tipo de respuestas, sí o no. Generalmente, y la forma formal de responder siempre es con un sí o un no más un complemento corto como I do o I do not. Tenemos las preguntas que generan mayor información como las de WH, aquí las tenemos en el componente formativo, también lo van a estudiar. Tenemos el cómo construir ese tipo de oraciones, esa es la estructura, es decir, el orden de esas piezas que van en la oración, aquí está. El presente simple, su forma interrogativa, afirmativa, negativa. Una actividad didáctica, ustedes la van a realizar. Vamos a seguir lo que son los pronombres de sujeto. Tenemos las personas, ah, los objetos, pronombres de objeto, perdón, que los tenemos listados, y la actividad didáctica. Y creo que tenemos vocabulario, sí. Tenemos aquí ya más vocabulario sobre la información personal. ah, Vocabulario sobre la familia y la actividad didáctica que también tienen teniendo vocabulario. Este es el componente formativo, eso ustedes lo van a desarrollar antes de realizar la evidencia. Cuando ya terminamos esta actividad, nos vamos a la evidencia, que es el foro, ¿cierto? Entonces decíamos en el programa actividades, tenemos un componente formativo, let's introduce ourselves, y luego tenemos, o presentémonos, como quieran llamarlo, luego tenemos la evidencia foro, let's meet. Voy a abrir esto porque sé que, ok. Entonces, terminamos el componente formativo, retomo. El componente formativo lo terminamos y luego me voy a ir a la actividad que ya la abrí. Entonces aquí ya tengo el foro. Aquí tengo las instrucciones del foro. Voy a darle clic a las instrucciones y vamos a leerlas todas para entender cómo se realiza esta actividad. Entonces, esta actividad es un foro de presentación. A través de dos participaciones en inglés, vas a presentarte y conversar con tus compañeros para practicar lo aprendido en el componente formativo. Let's introduce ourselves. Presentémonos. Las estructuras a valores de esta evidencia son el uso del presente simple en sus formas afirmativas e interrogativas, la cual se distingue por tener un sujeto o pronombre, un verbo y un predicado. Ejemplo, I am Shelley MacLean. Sujeto, verbo, complemento o predicado. También se evalúa el uso del verbo to be y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona. Si es necesario, pues de acuerdo a cada contexto, cada participación. Sus participaciones deben usar estas estructuras para poder aprobar la evidencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debes participar en el foro titulado Foro Les Meet, que acabamos de abrir. Tienes que hacer dos intervenciones obligatorias siguiendo estas instrucciones. Primera intervención, te vas a presentar. Vas a usar un contexto o un escenario específico. Y dice, contexto o escenario. Imagina que haces parte de la Armada Nacional o la Naval colombiana. Escribe un párrafo corto con información básica sobre ti como si estuvieras en esta institución. Usa el presente simple de forma afirmativa y el verbo to be correctamente. Entonces vas a incluir esta información en tu presentación.
Esta información debe ser respondida con oraciones completas, siguiendo la estructura a evaluar. Entonces vuelvo aquí al componente formativo. Quiero que prestemos atención a lo siguiente. Esta es una oración completa. I live in Colombia. Punto. Tiene un punto al final. Quiero que se den cuenta de esto. I live in Colombia. Punto. Esa es una oración completa. Si me responden esta evidencia como tipo formulario, la evidencia no va a aprobar, porque no es la idea de decir nacionalidad colombiana. Ese tipo de respuesta no se requiere aquí. Se requiere que usted haga esto, que haga este ejercicio, que construya oraciones completas. Y si se dan cuenta, son oraciones bastante cortas. No es necesario que usted le ponga muchas cosas aquí. Oraciones cortas y concisas, directas al grano, haciendo o siguiendo el ejemplo de cómo se maneja el idioma, conciso. Eh, entonces, les digo lo mismo, no me respondan de esa vez estilo formular. Segunda intervención. Lee las presentaciones de tus compañeros y escoge una de ellas. Escríbele un mensaje donde hagas al menos dos preguntas a tu compañero, basándote en lo que esa persona compartió en su presentación. Entonces, te va a leer lo que esa persona hizo o dijo en su foro y usted le va a responder con dos preguntas, usando el presente simple. Preguntas de ejemplo: ¿por qué trabajas en esa institución? ¿Qué te gusta ¿Qué te gusta de trabajar aquí? ¿Cuáles son las películas que más te gustan? Dependiendo de lo que la persona está diciendo en su participación, usted va a hacer una pregunta. Usted no va a utilizar las preguntas de aquí, son preguntas de ejemplo. Usted va a realizar sus propias preguntas, ¿vale? Usted va a utilizar el presente simple. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos al componente formativo, nuevamente, y vamos a ver las frases interrogativas, el orden de las palabras tiene que cambiar para cuando usted cree sus oraciones interrogativas, ¿ok? También puede utilizar expresiones o de convenciones sociales como lo son nice to meet you, tell me more about. Son oraciones que le ayudan como a complementar lo que está diciendo en esa interacción social. Entonces les digo, ¿qué se va a evaluar? ¿No? El uso del presente simple, afirmativo e interrogativo, perdón, de manera correcta, utilizar las dos intervenciones. Si usted hace una sola de ellas y no hace la segunda, no aprueba la evidencia, tiene que hacer las dos, ¿vale? Publicar su primera intervención y luego hacer la segunda intervención, asegurarse que las intervenciones estén ahí y tengan las estructuras a evaluar correctamente y que utilicen el contexto o escenario que se solicita en las instrucciones. ¿Vale? Aquí hay preguntas que ustedes pueden hacerse y algunos recursos que ustedes pueden utilizar por si tienen dudas de cómo hacer ese tipo de evidencias. Entonces, ahora sí, paro aquí y tomo preguntas en el chat, por favor. Lina dice, I am from Colombia. Gramaticalmente es correcto. I am from Colombia. Lo puedes utilizar. Pero si hablas de nacionalidad, también puedes decir I am Colombian. Ojo, es un buen punto. Colombia, terminado en A, es el país. Colombian, terminado en N, es la nacionalidad. Si usted utiliza la nacionalidad, no puede utilizar la preposición from. Entonces no podría decir I am from Colombian. No tiene sentido. From es el lugar de donde usted es y Colombian es la nacionalidad. Entonces, um, si utilizamos from, utilizamos el país, no utilizamos la nacionalidad. ¿Hasta cuánto tengo tiempo para presentar todas las actividades que me han? Es que me falta la primera, la de la semana pasada. En el programa actividades tenemos fecha límite de recepción de actividades el 7 de marzo a las 11:59 de la noche. Mm. Loren dice, ¿el formulario se debe crear o se descarga? ¿Cuál formulario? No sé qué formulario hablas. Tienes que decirme un poco más al respecto.
Maily, Maily. ¿A dónde se envía? ¿Dónde se envía qué? Estamos hablando del foro, entonces vas al foro, vamos a volver. Nuevamente voy a hacer el ejercicio como si estuviera haciendo el ejercicio, ¿no? Voy a ir al foro, aquí están las instrucciones que acabamos de revisar y en el mismo foro, aquí está añadir un nuevo tema de debate. Yo aquí pongo mi primera intervención, escribo lo que tengo que escribir, mis oraciones usando lo que acabamos de hablar en las instrucciones, luego clic en enviar al foro y luego busco a una persona, le voy a buscar a esa persona, leo lo que la persona escribió, le voy a dar clic en responder y ahí hago mi segunda intervención, ¿vale? A ver. ¿A dónde se envió? Pues, la semana pasada solo teníamos que hacer el test, ¿cierto? En el programa actividades tenemos el resultado de aprendizaje número uno, componente formativo, hola, encantado de conocerte, lo que tienen que hacer antes de hacer el test. Luego hacemos el test EW1 y esto es por orden en cronograma hasta el 11 de febrero. Nuevamente no está cerrado, está abierto, pueden hacerlo. Y ya seguimos con el resultado de aprendizaje número 2, que ya empieza pues para esta semana. Mi intervención si se publicó, teacher, es que tuve problemas en internet cuando lo subí. Puedes volver al foro. Estamos. Puedes volver al foro y utilizar una palabra que hayas utilizado en tu presentación. Por ejemplo, si tu nombre es Lina, pues pones Lina, das clic en buscar y buscas si aparece tu participación. También puedes revisar en el foro directamente, que aparezca aquí en el foro. Y si no, pues con la herramienta buscar puedes buscar. En este momento no te puedo decir si está o no está porque no he revisado el foro por individualmente, así que tienes que hacer el proceso tú para revisar si se subió. Y si no ves ahí el participación, pues hacerla de una vez. Ingresé y alcancé a escuchar acerca del formulario de la presentación para el foro. Yo tampoco sé a qué te refieres. O sea, me dices formulario de la presentación para el foro. No sé a qué te refieres con formulario de la presentación para el foro. Este es el foro, como lo estás viendo aquí en pantalla. Y las instrucciones están aquí en el foro. Y esto es lo que tú tienes que hacer en el foro. Entonces, cuando tú ya leas las instrucciones, te puedes devolver al foro, hacer tu primera intervención como lo mostraste un momento y hacer tu segunda intervención a un compañero. Eso es lo que tienes que hacer con el foro Let's Meet, que es parte de tus evidencias en el curso. Formulario para la presentación para el foro. No hay en el curso. Si tú estás hablando de am, las actividades iniciales, que es la pestaña actividades iniciales, hay un actualización de los datos personales y hay un sondeo inicial que pues tienen que desarrollar, deberían desarrollar pues ustedes, no son calificables, pero deberían desarrollar por lo menos esta, que es actualizar sus datos personales. Es como que lo que te podría decir, pero no sé a qué te refieres con formulario de la presentación para el foro. Pero eso es lo único que hemos desarrollado hasta el momento. O el test. El test que es un test, un quiz, un examen. Ah, la evaluación número. O puedes volver también, pues, lo que podrías hacer, si es la grabación de la sesión virtual, podrías volver a la grabación, sesiones en línea, grabación y revisar la información que se dio ahí, porque no sé a qué te refieres con eso. La evaluación número uno ya tiene que estar realizada. Si es por el orden, a ver, la evaluación número uno, ya que ya tiene que estar realizada, ¿verdad? Si es por el orden del cronograma de actividades, ustedes deben estar realizando en este momento.
empezando el día de hoy el foro. O sea que ya deben haber realizado el test. Pero nuevamente las actividades todas están abiertas, pueden desarrollarla en cualquier punto del curso hasta la fecha límite de recepción de actividades. En alguna clase virtual desarrollamos la presentación verbal. No realmente. Ustedes van a realizar al final del curso una actividad llamada video presentación, donde ustedes van a tener que hacer una presentación virtual y se les asesora más que todo en el tema de la pronunciación, pero no hay una sesión virtual donde desarrollemos este tipo de actividades. ¿Alguna otra pregunta? Pensé que la actividad del foro debía hacerse el 18 de febrero, o sea que se puede publicar. ¿De cuál foro? Empezando por ahí. Debía hacerse el 18 de febrero, o sea que se puede publicar y realizar esa actividad antes de esa fecha. Nuevamente vamos a revisar entonces la información del cronograma de actividades, ¿vale? Tenemos un foro social que no es calificable, no afecta su calificación, lo desarrollamos durante todo el curso. Tenemos un foro Les Meet, que es la actividad de resultado de aprendizaje número 2 que empezamos a desarrollar a partir de hoy. Y tenemos, según el orden del cronograma, el 18 de febrero para realizar. No queda cerrado, no se cierran, ninguna de las actividades del curso se cierran. Ustedes pueden participar en cualquiera de las actividades en cualquier en momento del curso. Lo que ustedes van a tener en cuenta es la fecha límite de recepción de actividades, que es el 7 de marzo a las 11:59 de la noche. Entonces, ustedes pueden revisar la información que se dio en la sesión virtual de la semana anterior, la de apertura, donde se habló de esto. En cualquier punto del curso, ustedes pueden enviar las actividades. Que puedo enviar la actividad antes de decir, puede enviarla en cualquier punto del curso. La única fecha que usted va a tener muy en cuenta es que el 7 de marzo a las 11:59 de la noche se cierran todas las actividades. Ah, antes, después, pueden enviar. ¿Otra pregunta? Puedo empezar entonces. Ah, el video de la rutina ya lo explicó la sesión pasada. No. ¿Quién me está preguntando? Porque tenemos un nombre diferente aquí. Necesito que cambies tu usuario. La persona que hizo la pregunta sobre el video, por favor, cambia tu usuario en Zoom. Al lado de tu usuario hay tres puntitos donde puedes cambiar tu nombre para saber quién me está preguntando y saber quién está en sesión. Además, para la actividad que vamos a realizar en un momento, necesito tu nombre. Pam, pam, pam. Ros- Rosario o Rosalí. Dice iPhone Ros, creo que me dices tu nombre, por favor, cambia tu usuario, cambia el nombre, por favor. Es más, espera un segundo. Si me dices tu nombre, lo cambio de una vez. Tararara. También la persona que me acabó de decir su nombre. María Lucía Meola. Ok, muchas gracias. Eh, este nombre. Ok, última pregunta. ¿Cómo puedo ingresar al foro donde estás tú en Sofía Plus? ¿Cómo puedo ingresar al foro donde estás tú? Yo estoy en todos los foros, Mariana. Yo estoy en todas partes del curso. Yo soy como The Matrix, en la película Matrix. Estoy en todas partes en el curso. Entonces, ¿qué quieres hacer? Dime qué quieres hacer y ahí sí te puedo asesorar. Pero estoy en todos los foros, estoy en todas partes del curso. En Sofía Plus. A ver, Sofía Plus, ¿cómo se llama esto ahora? Es que le cambiaron el nombre.
Bueno, Sofía Plus, tengamos eso muy en cuenta. Sofía Plus es la parte administrativa de los cursos virtuales del centro. Es donde se ponen los estados, es donde ustedes van a cambiar de formas de esperar asignación a formación, decir que ya la cambiaron de estado, que están en el curso. Es la parte administrativa, es una plataforma aparte, es la parte administrativa. Sayuna es los cursos virtuales donde estamos ahorita, ¿vale? Entonces, son dos cosas diferentes. Yo estoy en todas partes del curso. Ah, la. Mariana. O sea, el documento como tal para ver las actividades. Todas las actividades tienen sus instrucciones. Entonces, ustedes cuando ingresen a las actividades, ustedes van a tener instrucciones ahí específicamente. Por favor, revisemos entonces en el curso, cuando ingresamos al curso, tenemos la pestaña sesiones en línea. Vamos a dar clic aquí y vamos a dar clic en grabación, sesiones de apertura, porque ya me están haciendo preguntas que se trataron en la sesión de apertura. Entonces, si nos tomamos esta sesión para hacer eso, no hacemos las actividades que tenemos ahorita esperándonos. Entonces, por favor, revisamos la grabación que se dio con todas esas preguntas. Vale. La. La primera actividad solo tenía que hacer la actividad de aprendizaje y test, sin el video. No, acá entonces revisa la grabación completa. Dices que no alcanzas a revisar la grabación. Revisa la grabación completa porque tenemos ya que hacer las actividades y ya nos faltan como 20 minutos para trabajar. Revisa la grabación completa con la información que se dio en la misma, donde se dice qué exactamente tienen que hacer. Tenemos que seguir el cronograma de actividades. Resultados de aprendizaje es el objetivo que ustedes van a alcanzar realizando las actividades en el curso. Cada uno de ellos tenemos tres y cada uno de ellos tiene actividades que tienen que realizar. La del uno, el primer resultado de aprendizaje, tenía el componente formativo encantado de conocerte y la evidencia test EW1. ¿Vale? Estamos en este momento en el 2 que tiene el componente formativo presentémonos y la evidencia foro les meet. ¿Vale? Entonces seguimos el cronograma de actividades que es como una lista de chequeo que tenemos que seguir. Entonces, si tienen dudas, por favor, revisamos la grabación de la sesión virtual. ¿Vale? 86 es un buen puntaje, no sé a qué te refieres, pero las actividades se aprueban con más de 70 puntos en cada una de las actividades de ellas. Eso también lo dije en la sesión de apertura, entonces podemos revisar esa sesión. Listo. Vamos a trabajar entonces en este momento, no nos alcanza tiempo para hacer todas las que tenemos programadas, pero vamos a hacer sea una de ellas. Mm, Vamos a hacer esta. Entonces, eh, cierro aquí. Ah, tengo acá entonces una actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y por eso les decía que teníamos que tener todos los nombres aquí en la sesión, que ya lo cerré, ya lo perdí, ya lo tengo aquí. Ok. Tengo aquí, tengo a todo el mundo, muy bien. Tengo aquí un ejercicio sobre el presente simple. Vamos a ver si alcanzamos a hacer dos de ellas. Ustedes en el chat me van a ayudar a responder este ejercicio. Entonces, ¿qué es el ejercicio? Son espacios en blanco que tenemos que escoger con opciones múltiples. Y yo voy pasando cada una de las preguntas y vamos a ver cómo nos va al final. Pero necesitamos entonces responder a cada uno de los espacios en blanco y tenemos las opciones múltiples aquí. Me voy por la mayoría de las respuestas que ustedes dan en el chat, como tal, ¿vale? Entonces pongan las respuestas en el chat. ¿Listo? Tengo la primera oración. I, espacio en blanco, 12 years old. Um, ok, muy bien. Las otras personas, tenemos más personas aquí, por favor.
Ok, mayoría am, mayoría am. La segunda. My brother, espacio en blanco, good at swimming. Isn't, not, aren't. ¿De quién estamos hablando en esa oración? Identifiquemos el sujeto de la oración. Y ahí sabemos si es primera, segunda, tercera persona, singular, plural. Y ahí sí le podemos añadir ese espacio en blanco. Nadiris dice segunda persona singular. María dice is not. Lina dice primera persona. A ver, paremos un momentito, paremos un momentito, paremos un momentito. ¿Qué persona, qué pronombre, qué es persona o qué sujeto se refiere a esta oración? Primera, segunda o tercera persona. Alejandro dice third, Alejandra dice segunda, Dulce dice tercera, ok. Segunda persona, segunda. María Paula dice segunda, ok. Miley dice segunda, Loren dice segunda. ¿Alguien más? Alejandro, cambiaste ¿por cuál te decides? ¿Dijiste third o después dices segunda? Second. Cambiaste por, ok. Segunda, segunda. ¿Alguien más? Segunda. Vamos a ir al componente formativo. Aquí tengo entonces la lista de personas. Primera, segunda, tercera persona. Tengo singular y tengo plural. Vale. My brother, espacio en blanco, good at swimming. My brother, espacio en blanco, good at swimming. ¿Qué persona es ese sujeto? My brother. Alejandro dice, is a second person of singular. Is he person. Ahí te estás contradiciendo, Alejandro. Revisa muy bien qué quieres decir. ¿Alguien más? ¿Quién es ese sujeto de esa persona? De esa oración, perdón. ¿Quién es ese sujeto de esa oración? ¿Cuál persona corresponde a ese sujeto? Alejandra, tercera. Tercera persona, Dulce María. ¿Alguien más? Tercera. ¿Alguien más? María dice tercera. ¿Alguien más? Nadir dice tercera. María Paula dice tercera. ¿Alguien más? Había dicho segunda, pero mirando bien pienso que es tercera. Ok, ¿alguien más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Alguien más? Hay más personas en sala. Por favor, me pueden contestar en el chat. María Lucía, Sara, Joana, Andrés. Ok, y tercera. Muy bien. Felipe, Olga se dice tercera. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacerlo de una forma un poquito más práctica, como para que no tengan que estar mirando esta tablita todo el tiempo. La primera persona soy yo. Yo soy primera persona. Yo, primera persona.
La segunda persona eres tú. Tú eres segunda persona. Tú eres segunda persona. Tú. Estoy en una conversación con una persona, estoy hablando con Paula. Tú, Paula, es segunda persona. Estoy hablando con Paula. Tú eres segunda persona. Ya mi hermano va a ser una tercera persona. No soy yo, no eres tú con quien estoy hablando, es una tercera persona que viene a la conversación. Entonces mi hermano solía hacer, mi hermano come mucho, mi hermano come mucho, mi hermano come mucho, ya es una tercera persona en la conversación. Yo estoy hablando con Alejandro, entonces yo, Shelly, pues no como mucho. Tú, Alejandro, ¿comes mucho? No, Alejandro no como. Mi hermano come muchísimo. Es la tercera persona. ¿Vale? Yo no estoy hablando de mí, no estoy hablando de ti, estoy hablando de una tercera persona. Es una tercera persona singular, es una sola persona. Y es masculino porque es mi hermano, ¿vale? Entonces, cuando ya yo identifiqué de quién estoy hablando, por eso es que siempre les insisto que es muy importante revisar unas oraciones en inglés de quién se está hablando. Uno empieza por eso, siempre. Ya que sé de quién estoy hablando, voy a volver al ejercicio. El ejercicio me dice, my brother, espacio en blanco, good at swimming. Yo le tengo que añadir ese verbo en esa oración. Entonces, si yo voy al componente formativo, me voy a devolver, espérame, me voy a volver al componente formativo y voy a mirar ese verbo to be. Si ya yo tengo, ya yo identifiqué que es tercera persona, ya yo identifiqué que es masculino. Incluso para cualquier tercera persona de singular va a ser el mismo verbo, is, ¿cierto? Entonces, si ya yo reviso el verbo to be, am, are, is, are, son tres verbos to be, am, are e is. Am es para mí, yo, tercera persona. Are es para ti, tú. El verbo to be que le corresponde a la tercera persona, entonces va a ser Miley dice is, María Paula dice is, Alejandra dice is. ¿Alguien más? Nadiris, Loren, ¿alguien más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Felipe, Mariana. Ok, entonces voy a a la pregunta, ¿no? My brother, espacio en blanco, good at swimming. ¿Cuál de estas respuestas es? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Alguien más? Isn't. Ok, vamos a poner isn't. Vamos a la siguiente oración. Espacio en blanco. Ojo pues, espacio en blanco. She in the school play. ¿Cuál opción pongo aquí? Do, are, is. María Paula dice is. ¿Alguien más? Miley dice is. Loren dice is. Dulce María dice is. Zahira. Zahira Roseli. Alejandro dice is.
Wait. Alejandra dice is. Andrés dice is. Alejandro. Mayoría dice is. Ok, vamos con is. Siguiente oración. I, espacio en blanco, short. Tengo aquí contracciones. Las contracciones siempre van a tener un apóstrofe. Entonces tengo contracción, apóstrofe S, apóstrofe M, apóstrofe R-E, R. M. Ok. ¿Nadie más? Vamos a darle que tenemos ya el tiempo justo. Andrés con el apóstrofe, ¿vale? M. Ok, vamos con M. Mayoría. Siguiente oración. Muy bien, Andrés. Espacio en blanco. Dice they, espacio en blanco, late for school. Opciones aren't, con el apóstrofe, isn't, con el apóstrofe. ¿Cuál creen ustedes? Dulce María, aren't. Alejandro, aren't. Se me fueron. Maya Rivera, aren't. Lauren, aren't. Andrés, aren't. Miley, creo que quieres decir. Ah, no, Miley, tienes que corregir porque hay tres opciones ahí. Aren't, Joanna, aren't. María, aren't. Ok, la mayoría va por aren't con el apóstrofe. Siguiente. Where, espacio en blanco, your friends. Are, is, go. ¿Cuál es el ejercicio aquí? Revisar quién es el sujeto, de quién estamos hablando en la oración. ¿Es singular o es plural? Y si es singular, ¿cuál persona? Y si es plural, ¿cuál persona? Ya sabiendo eso, sé qué verbo to be añadirle. ¿Vale? La oración dice, where, espacio en blanco, your friends. Are is go. Tengo. Alejandro dice are, Nadir dice are, Luz María dice are, Andrés dice are, Loren dice are. Vamos con la mayoría, are. Olga, ok. Olga, Joana, María dicen are. Vamos con la siguiente. We, espacio en blanco, really happy today. Contracción. Apóstrofe M, apóstrofe S o apóstrofe R-E. Ok. Apóstrofe R-E, apóstrofe R-E. Andrés, Miley, con apóstrofe, ¿vale? R-E, 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 R-E. Mayoría. Entonces, ahí tengo. Vamos a ver cómo nos fue. Vamos a ver cómo nos fue porque la mayoría estuvimos como muy similares, ¿vale? Andrés dice, ok. Muy bien, Andrés. Vamos a ver cómo nos fue. 7 de 7, muy bien. Muy bien. Entonces, R-E. Vamos a hacerla al principio. I am 12 years old. My brother isn't. My brother is not good at swimming. My brother is. Recordemos entonces que es tercera persona, es singular, es masculino. Is. Vale. Es una pregunta y iniciamos con el verbo. Is she in the school play? Muy bien. Play significa drama, no es una obra de teatro, es una obra de artística. Entonces, is she in the school play? Está en el drama de la escuela, está en la obra que están haciendo en la escuela. Está con is, ¿vale? I'm short. I'm short. Contracción. They aren't late for school. Negativo con contracción. Verbo to be are.
Where are your friends? Muy bien, verbo to be are es plural. Todo lo plural va con are. Muy bien. We, contracción, are really happy today. We're really happy today. We're really happy today. We're really happy today. Vamos a ir trabajando la pronunciación de las contracciones también, ¿no? Am, your, his, she's, it's. We're, your, their. ¿Ok? Esta contracción. Their. ¿Vale? Muy bien. Conclusión de la sesión. Vamos a estudiar el componente formativo. ¿Vale? Vamos a estudiar el componente formativo con todas las personas y cómo se le conjugan esos verbos a cada una de esas personas. Después de que yo haya estudiado el componente formativo, ahí sí voy entonces a mirar, incluso pueden hacerlo con las oraciones que tenemos aquí, pero también la actividad didáctica. Vamos a revisar ejercicios. Voy a darles este ejercicio que acabamos de hacer. Lo voy a poner en el chat a todos. Lo pueden copiar y pegar en otro explorador, donde pueden hacer ejercicios. Quiero que hagan este ejercicio también, que ya es, que no alcanzamos a hacerlo aquí, pero ya es, eh, y ahí conjugando los verbos directamente para cada uno de los sujetos de la oración. El ejercicio siempre va a ser ese, revisar primero de quién estamos hablando en la oración, ¿vale? Entonces, primero revisamos el componente formativo, estudiamos muy bien los sujetos o las personas de las oraciones y ahí empezamos a trabajar esos ejercicios donde podemos identificar de quién estamos hablando y cómo le categorizamos o le identificamos ese verbo que tienen que utilizar para cada uno de ellos. Teniendo muy presente, como lo dije al principio, es componente formativo, el verbo que definitivamente modifica, la persona que definitivamente modifica ese verbo va a ser la tercera persona singular. Sí, para el verbo to be, para el verbo to have, para el verbo to do, perdón, no corregir yo mismo. Para el verbo to be más que todo, sí. Para el verbo to be más que todo, hay tres verbos, am, are y is, pero lo que son verbos, live, no los verbos que son acá. Estos verbos, eat, read, walk, run, call, play, study, todos esos verbos que no son el verbo to be, que no son el verbo to have or to do, esa persona que modifica ese verbo va a ser la tercera persona singular. He, she or it es la misma tercera persona singular. Lo que cambian esas tres pronombres o esos tres pronombres es el género. He, she or it. He es masculino, she es femenino, it es neutral. Y lo utilizamos para mascotas, para verbos, para bebés cuando no tenemos el género del bebé, para cosas o objetos, no, el libro, la computadora o el computador, que en español tenemos un género para eso, pero en inglés es it, ¿vale? Es neutral, no tiene género, esos tipos de cosas, los objetos, el plato, el vaso, el carro, no tienen ese tipo de género en inglés, es it, es neutral. Para el resto, las personas tenemos he o she, eh, las mascotas tienen it, los bebés cuando no tenemos el género tenemos el it. Um, sí, ese es prácticamente. Vamos a estudiar ese componente formativo y luego realizamos las oraciones que necesitamos. Un- una pista que les quiero dar es que cuando realicemos las evidencias y utilizamos oraciones cortitas, ustedes van a tener más tiempo de revisar esas oraciones, mejores chances de aprobarla también. La evidencia, ¿vale? Muchas gracias entonces por asistir a la sesión. Queda grabada. Si tienen preguntas, por favor, me la pueden hacer a través del foro de dudas, inquietudes o notificaciones o al correo. Y recordemos también que las sesiones van a quedar grabadas. Esto ya está. En sesiones en línea tenemos la grabación de la sesión de apertura. Esta grabación va a quedar aquí, entonces la van a poder ver. ¿Listo? Muchas gracias por asistir a la sesión. Quedo atenta. La próxima sesión será el 19 de febrero, que será el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias y que estamos pendientes
Cualquier cosa me avisa.